Abra su Biblia en el libro de Números, capítulo 16. ¿Se puede, Lenin? ¿Se podrá o no? ¿Lenin? ¿Lenin se podrá? ¿Veamos? ¿No? Ah, ya. ¿Ya no? Ya. Pero el Power sí. Bien, Números, capítulo 16. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 7. ¿Amén? ¿Estamos todos ahí? ¿No? ¿Todavía no? Libro de Números, capítulo 16, verso 1 al 7. Dice así. ¿Estamos ahí? ¿Amén? Bien, dice: Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos también está el Señor. ¿Por qué pues ustedes se levantan sobre la congregación del Señor? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro, cayó de rodillas y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará al Señor quién es de él, quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará para sí. Haced esto: tomad inciensos, Coré y su compañía, y poned fuego en el incienso. Poned en ellos incienso delante del Señor en la mañana. Y el varón a quien el Señor escoja, aquel será el santo. Esto bastará a ustedes, hijos de Leví. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Bien. Esta semana nos correspondía entonces leer la porción del libro de Números, capítulo 16 hasta el capítulo 18. ¿Cuántos la leyeron? Amén. Bien. Desde el número 16 al número 18, entonces estuvimos estudiando y analizando la escritura esta semana. Y tal como comienza el capítulo 16 en el verso 1, ¿ya?, es el nombre de esta porción. El nombre de la porción de esta semana es Coraj, ¿ya? En hebreo, el nombre de Coré en hebreo es Coraj, ¿ya? Así que la porción de esta semana se titula entonces Coraj, ¿ya? Y Coré es el nombre, ¿ya?, de un hombre que causó gran daño en la congregación de Israel, dentro del pueblo del Señor. Así que, al igual como Coré, ¿ya?, hay hombres que pueden estar junto a nosotros, hay personas que pueden pertenecer a la congregación y aún así causar daño. ¿Amén? Escúcheme, póngame atención. Al igual que Coré, ya que fue un hombre que causó un gran daño en el pueblo de Israel, así también pueden haber hombres, personas, ya, que están con nosotros, pero a la misma vez están produciendo daño. ¿Amén? Están produciendo daño. Y mire qué interesante, hermano, que a lo largo de la Torá y a lo largo de la Escritura, siempre vemos que los grandes problemas de la congregación no vinieron desde afuera, sino que siempre surgieron desde adentro del mismo pueblo. Así que, hermano, nuestros enemigos, ¿ya?, o los que generan un mayor grado de ataque en nuestra vida, muchas veces no están fuera de la iglesia. Muchas veces los problemas que se levantan en contra de nosotros no están fuera de la iglesia, no están fuera de ti, sino que están dentro de nosotros, están dentro de la iglesia. ¿Amén? Entonces, mire, el nombre Coré, escuche bien, significa calvo, lampiño, ¿ya?, sin pelo, ¿ya? Y
Y yo me atrevería a decir, escúcheme bien, yo me atrevería a decir que, como usted bien sabe, ¿cierto? La palabra nombre en hebreo es Shem, que significa característica, ¿ya? Y ustedes saben que dentro de la cultura hebrea los nombres identificaban a la persona, ¿cierto? Era digamos, su carácter, ¿ya? Entonces, yo me atrevería a decir que cuando a Coré se le habla de calvo, no solamente se le está hablando de una condición física, sino también de una condición espiritual. Mire una persona calva, es una persona que no tiene crecimiento. ¿A dónde? ¿Ah? En la cabeza, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, mire, yo entiendo que Coré, al ser calvo, es una persona que no experimenta crecimiento en su cabeza, es decir, en su mentalidad. Aleluya. Coré es una persona que no está creciendo en su mentalidad, que no está experimentando crecimiento aquí en su mente. Eso es una persona Coré. Así que una persona que está causando daño en la comunidad es una persona que no ha crecido en su mente. Escuche, una persona que está causando daño en la congregación es una persona que no está experimentando crecimiento en su mentalidad. Iglesia, Dios te ha llamado a crecer día a día. Tú no puedes estancarte, tú no puedes paralizarte. La Biblia dice que tenemos que ir de gloria en gloria. Tú tienes que experimentar crecimiento en tu mentalidad. No puedes tener la misma mente de 2 años atrás. No puedes traer las mismas debilidades de 2 años atrás. No puedes seguir teniendo los mismos temores de 2 años atrás. Ya llevas ¿cuánto tiempo en la iglesia? Y no experimentas crecimiento en tu mente. Y sigues peleando con las mismas luchas, con los mismos pensamientos. Hermano, las personas que causan daño son las personas que generalmente no han crecido. Siguen siendo inmaduros. Siguen estancados en sus mismos procesos. Tenemos que crecer. El llamado de Dios en esta porción, primeramente, es a que crezcas en tu mentalidad. Cambia tu mente. Metanoia, arrepentimiento en griego. Cambia tu mente. Que el Señor transforme tu mente. Pablo dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Una mente que vaya creciendo día a día. Amén. Entonces, mire, una persona que no está experimentando crecimiento tiene serios problemas de provocar maldición a los que le rodean. Cuidado, papás. Cuidado. Si no estás experimentando crecimiento en tu mente, tienes un serio grado, ¿ya?, de poder maldecir a tus hijos. Tienes que crecer. Tu crecimiento es el crecimiento de tus hijos. Tu crecimiento es el crecimiento de quienes te rodean. Si tú creces, la iglesia también crece. Si tú creces, crece tu hermano, crece tu pastor. Si tú creces, crecen tus hijos, crecen tus padres, crece tu familia. Así que las actitudes de Coré son las actitudes de alguien que no ha crecido. Escuche, las actitudes de Coré son las actitudes de alguien que no está creciendo. Las actitudes de Coré son de alguien que, aunque físicamente pueda estar creciendo, escuche, aunque económicamente pueda crecer, si no tiene crecimiento en su mente, son las actitudes de Coré. Amén. Amén, porque podemos crecer en muchas áreas, pero el Señor nos está llamando a crecer en nuestra mentalidad, en nuestra forma de pensar. El apóstol Pablo dice: pensad en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo afable. Pero generalmente pensamos en todo lo contrario. Cambia tu mentalidad. No todas las mujeres son iguales. No todos los hombres son iguales. No todos los pastores son iguales. No todas las iglesias son iguales. Cambia tu mente. Cambia tu mentalidad. No todas las personas te van a fallar. No todas las personas te van a traicionar. Cambia
cambia tu mentalidad. Las personas sí pueden cambiar. Las personas sí pueden arrepentirse. Las personas sí pueden cambiar. Cambia tu mente. Cambia tu mentalidad. Mire cuál fue la actitud de Coré al frente de Moisés cuando se desató esta rebelión. Escuche bien. Dice la Escritura que Coré se levantó en contra de Moisés con el siguiente argumento: todos somos iguales delante de Dios. Mire, ese es el argumento de Coré. Todos somos iguales delante de Dios. Por lo tanto, ¿quién te puso a ti por líder? Eso fue lo que Coré le dijo a Moisés. Hoy aquí somos todos iguales, todos escuchamos a Dios, todos somos santos y Él está en medio de todo. ¿Por qué tú eres el líder? ¿Por qué tú te pones por encima de nosotros? Escuche bien. ¿Ya? Dice la Escritura que Coré se levantó con 250 varones príncipes, varones de renombre. Los sabios hebreos dicen que estos 250 hombres, ¿saben quiénes eran? Los primogénitos. Los primogénitos a los cuales el Señor le había destituido el sacerdocio por causa del becerro de oro. Escuche, mire, el argumento de Coré para ir en contra del liderazgo de Moisés era la primogenitura física. Era la primogenitura física. Escuche, en el antiguo Medio Oriente siempre los primogénitos tenían el privilegio, o la responsabilidad de ellos ser los líderes de la familia, de ellos ser los líderes de las instituciones. Y en el pueblo hebreo no era la excepción. También la primogenitura le daba un valor de liderazgo a las personas. Pero como nosotros sabemos, cuando el Señor apartó a los primogénitos y luego que los primogénitos participaron en el pecado del becerro de oro, el Señor no permitió que ellos sirvieran como sacerdotes, sino que los levitas fueran los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos no adoraron el becerro. Escuche bien. Porque para Dios, lo físico nunca ha tenido más relevancia que lo espiritual. Escuche. Para Dios, lo físico nunca ha tenido más peso que lo espiritual. Así que Coré hacía todo lo contrario. Para Coré tenía más peso lo físico que lo espiritual. ¿Por qué? Porque Coré tomó todos los primogénitos y dijo: no, ellos son los que merecen el liderazgo conmigo. Porque de hecho Coré también era primogénito. Así que lo que Coré quería hacer era restablecer el orden dentro del pueblo de Dios. Era restablecer el orden, pero un orden físico, pasando por alto el orden espiritual del Señor. ¿Me está entendiendo? ¿Amén? Escuche. Coré entonces ponía por encima del decreto espiritual su decreto físico. Para Coré y su compañía seguía siendo más importante lo físico que lo que Dios había dicho. Coré y su compañía demostraban con este acto que para ellos la ley que Dios había establecido no era válida si no estaba sincronizado a lo físico. Mire, para Coré el decreto que Dios había establecido no era válido solo porque en el mundo físico no estaba de acuerdo. Esto nos ha pasado a nosotros muchas veces, hermano. Muchas veces. No creemos que Dios puede hacer algo solo porque en lo físico vemos la enfermedad. No creemos que Dios puede hacer algo solamente porque en lo físico vemos lo contrario. No creemos, o nos vamos en contra de Dios solamente porque en lo físico no nos agrada. ¿Cuántas veces nosotros dudamos de Dios solo porque en el plano físico no vemos, vemos lo contrario? En pocas palabras, estas personas estaban desechando la palabra de Dios. Entonces el argumento de Coré y su compañía era que ellos eran los primogénitos. En pocas palabras, Señor, Moisés, pueblo, lo físico está por encima de lo espiritual. Y el apóstol Pablo dice:
si resucitaste en Cristo, poner la mirada ¿dónde? En las cosas de arriba. Es decir, si tú realmente estás en Cristo, tu vida ya no depende de lo que pasa en este plano físico, sino de lo que ocurre en el cielo. Por eso nuestro llamado es a sincronizarnos con el cielo, a ver cómo Dios mira, a caminar, a ver, a hablar como Dios lo hace, a sincronizarnos con la realidad del cielo. En pocas palabras, Coré decía, da lo mismo quien yo sea en mi corazón. Eso es lo que Coré decía. Mira, da lo mismo como nosotros nos veamos en nuestra apariencia. O sea, en nuestro interior. Nosotros somos primogénitos por sangre, por carne. ¿Ah? Ese es el problema de muchos hoy día, que piensan que Israel es Israel solamente porque tienen sangre israelita. Solamente porque hablan en hebreo, siempre poniendo lo físico antes que lo espiritual. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Sí, no importa que ellos tengan un pedazo de tierra, que tengan un templo, pueden tener todo lo físico, pero el Señor siempre ha puesto por más peso lo espiritual. Así que si usted está circuncidado en el corazón, usted es el pueblo de Dios. Usted es el pueblo de Dios. Las condiciones físicas que tú puedas tener jamás van a superar las condiciones espirituales que contengas. ¿Cuántas veces nos pasa eso, hermano? ¿Ah? Nos limitamos por nuestras condiciones físicas. Nos limitamos. Limitamos nuestro andar, nuestro camino, nuestra mentalidad. Limitamos nuestros proyectos, nuestros sueños, solamente porque miramos nuestras condiciones físicas. Actuamos como Coré. Ponemos siempre por encima lo físico antes que lo espiritual. Así que el gran problema de Coré era entonces querer funcionar, escuche bien, no como funciona el Creador. Hermano, esto sí que nos pasa a todos. El gran pecado de Coré era que él no le agradaba el funcionamiento del Creador. Él quería funcionar como a él le agradaba. Escuche. Coré tenía problemas con cómo funcionaba el Señor. Coré tenía problemas finalmente con los diseños del Creador. Escúchame, a veces las cosas que vas a vivir no te van a gustar. A veces las cosas que te tocan vivir no van a ser de tu agrado. Pero escúchame, si Dios te metió ahí, persevera, porque su final será de bendición. Muchas veces vivimos procesos en la vida que sabemos que Dios nos metió allí, pero comenzamos a desagradarnos y a dudar de realmente vivir esa situación, porque queremos funcionar como a nosotros nos gusta. ¿Ah? Queremos como el ejército, como el general sirio que fue a ver Eliseo. No, yo quiero 8 ríos. No, yo no quiero el Jordán. Mándame a Miami, ahí me tiro. Así somos nosotros. Queremos funcionar según lo que nos gusta y nos agrada. Pero cuando Naamán se sumergió en el Jordán, salió sano. ¿Se ha dado cuenta que los remedios que nos hacen mejor son los más malos? ¿Se ha dado cuenta? Son los que tienen peor sabor. Así es en el plano espiritual. Que las cosas no te estén agradando, que las cosas no te estén gustando, que las cosas no sean de tu agrado, no quiere decir que Dios no está allí. No quiere decir que Dios no está obrando. La Escritura dice, a la verdad, la disciplina para el presente es de disgusto, pero su final es justo y apacible. Es justo y apacible. Proverbios dice, los caminos, hay caminos del hombre, ¿cierto? ¿No? ¿Cómo dice? Hay caminos que al hombre le parecen de bien. Son de su agrado, como Coré. Era de su agrado. Él quería lo que a él le agradaba. Pero su final es muerte. Es muerte. Entonces, hermano, para ninguna mujer, creo yo,
son de agrado los dolores de parto, ¿cierto? Pero cuando da a luz, los dolores de parto, hermano, quedan en el olvido. Eso es lo que Pablo dice. Dice, las tribulaciones presentes no tienen valor por la gloria venidera que nos espera. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces, solo porque en el presente, solo porque en un momento tú no estés viviendo satisfacción, quiere decir que Dios no esté obrando. Sabemos que los finales que Dios tiene siempre son de bendición. Siempre son de bendición. Miren lo segundo que Coré expresa. Todos somos santos. Aunque Coré está declarando una verdad, que es la igualdad delante de Dios, al mismo tiempo está negando otra verdad. Escuchen. ¿Somos todos iguales delante de Dios o no? ¿Qué dice usted? ¿Somos todos iguales o no? Eso es lo que Coré estaba diciendo. Oye, aquí somos todos santos, ¿cierto? Eso es lo que le dijo. ¿Somos todos iguales o no? Quiero escuchar, ¿eh? ¿Somos todos iguales? Le dijo. Amén. Pablo, ¿somos todos iguales? ¿Sí o no? Sí, amén. Bien. ¿Es una verdad o no? Sí. Pero al decir eso, Coré estaba negando otra verdad. ¿Cuál verdad? Y es que es verdad que en cuanto a valor somos todos iguales delante del Señor. Pero escuchen, en cuanto a función, todos somos distintos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Él dice que hay diversidad de dones. ¿Ya? ¿Por dónde están los lectores del Nuevo Testamento? ¿Ya? Pablo dice, hay diversidad de dones y cada uno actúa según la función del cuerpo. ¿Ah? ¿Me está entendiendo, no? O sea, Coré usaba una parte de la verdad para conseguir lo que él quería. ¿Ya? Para conseguir lo que él quería. Pero no declaraba la otra parte de la verdad. Y es que, hermanos, somos todos iguales delante de Dios, amén. Pero su función y su don lo hace distinto que el otro. Amén. Te hace distinto. Tú eres único. Eres especial. Saca al campeón que está dentro de ti. Me vino así, no la puedo dejar. Tú eres único, hermano. Tú tienes un don que nadie más tiene. Y escúcheme, esto, hermano, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que entender que dentro del funcionamiento, dentro del cuerpo, somos todos distintos. ¿Sabe por qué tenemos que entenderlo? Porque, escúcheme, la ignorancia bíblica que vive la iglesia al día de hoy es por no entender que hay gente predicando que nunca ha tenido que predicar. Yo no tengo nada en contra de estos predicadores motivacionales. Saca al campeón que está dentro de ti, hay un león rugiendo dentro de ti y todas esas cosas, ¿ya? Amén, gloria a Dios. Yo entiendo que muchas veces usted necesita ser motivado. Amén. Pero escúcheme, el problema es cuando esos motivadores comienzan a enseñar doctrina. Ahí ya empieza el problema. Entonces tenemos que reconocer que no todos somos iguales. Todos tenemos una gracia distinta. Todos tenemos un don distinto. Y no porque tu don no sea el de predicador, no vas a tener el mismo respeto que el predicador. Pero la iglesia, como no ha entendido esto, le da más valor al que está aquí adelante que al que está en la puerta o que al que está limpiando el baño. Pero resulta que aquel que limpia el baño, aquel que está predicando, aquel que está tocando o el que esté haciendo lo que sea, es importante dentro del cuerpo. Cada uno tiene su valor propio dentro de la función del cuerpo de Cristo. Así que, hermano, si tú no eres predicador, aquí no te vamos a obligar a predicar. ¿Ha visto que hoy día todos los apóstoles, todas las esposas son profetas? Chuta, yo digo... No, hermano, ¿por qué? ¿Por qué el gusto de hacer de alguien algo que no es? Hermano, los autos necesitan todas sus piezas para funcionar. Y si usted le pone una pieza en el lugar equivocado, el auto no va a funcionar.
Basta con que usted cruce los cables de la batería y ya sabe lo que va a pasar. ¿Me está entendiendo? Somos todos iguales delante de Dios, pero somos todos distintos delante de Dios. Hay predicadores, ¿cierto? Hay gente en el servicio, hay músicos, ¿ya? Entonces, hermano, el problema de Coré era desestimar las funciones dentro, ¿ya?, del pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios. Escuche, aunque todos somos iguales en valor, todos somos distintos en función. Y eso es lo que Coré no consideraba. Que aunque Moisés era igual que todos, su función de líder principal lo hacía distinto. Como persona era igual, pero dentro del funcionamiento del pueblo, Moisés era único. ¿Amén? Dentro del funcionamiento del pueblo, Lenin es único. Sandy es única. Su voz es única, su canto es único. Claudio, su guitarra es única. ¿Cierto? Y cada uno tiene su gracia única. Amén. Aleluya. Toca al que está a tu lado y dile, ¿cuál es tu gracia? Así que, hermano, escuche bien, póngame atención. Póngame atención, mire. Al igual que usted y yo dentro de esta iglesia, todos somos iguales, pero todos somos distintos en cuanto a la función que ejercemos. Y esas funciones deben respetarse y valorarse. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Así que Coré negaba la existencia de un orden y estructura dentro del pueblo. Hermano, nadie puede negar que aunque todos somos iguales, dentro de la iglesia hay un orden que debe respetarse. Hay un orden y hay funciones que deben valorarse y respetarse porque han sido establecidas por Dios. Ahora, mi función, por ejemplo, mi función como líder, como pastor principal, o a los que les gusta el hebreo, como nací, como nací, como el apóstol Santiago, ¿ya?, en la iglesia del Nuevo Testamento. Dentro de mi función como pastor o líder principal, claramente eso no me da la autorización para hacer lo que yo quiera. ¿Cierto? Entonces, pero escúcheme bien, mire. Escúcheme bien. No porque alguien esté haciendo un mal uso de su función, quiere decir que esa función ha quedado inválida. ¿Me entiende? Sí, el problema no es si el hombre está, si la función existe o no. El problema es que el hombre está haciendo un mal uso de su función, un mal uso de su don. El problema no es si los enfermos sanan o no sanan. El problema es que aquellos que hacen milagros están haciendo, generalmente, un mal uso de ese don. Pero no podemos negar que Dios sana solamente porque alguien se aprovecha de la sanidad. ¿Me está entendiendo? No podemos decir que todos los carabineros son malos solamente porque uno se pegó un condoro o porque 100 se me han pegado un condoro. No, hermano. No por hacer un mal uso de la función quiere decir que ese principio ha quedado anulado. Entonces, el mal uso de un don o de una función no invalida la vigencia del mismo. El mal uso de un don, de una función, no invalida la vigencia del mismo. ¿Amén? Ahora mire, cuando Coré se levanta con los primogénitos, con esta literalmente rebelión, es interesante, hermano, ver cómo reacciona Moisés. Bueno, Moisés, un hombre, hermano, tremendo, hermano. ¿Qué dice la Escritura? Mire, ¿qué dice la Escritura? Esto es muy importante para usted y para mí, porque esto nos va a enseñar cómo Moisés enfrentó el ataque, cómo Moisés enfrentó el problema. ¿Ya? Así tiene que enfrentarlo usted igual que Moisés. Dice, mira lo que hizo Moisés una vez Coré se enfrentó a él. Lo primero que Moisés hace
según la Escritura, es que cayó de rodillas con rostro a tierra. Aleluya. Miren, ¿saben lo que dicen los rabinos en el Talmud? Dicen que cuando Moisés escuchó a Coré lo que él le dijo, los rabinos dicen que él cae de rodillas, pone su rostro a tierra y se pone a orar para saber si lo que Coré decía era una verdad. Para saber si realmente en su corazón él tenía delirios de grandeza y estaba haciendo una mala función, un mal uso de su función. Miren qué grande era Moisés, hermano. O sea, Coré lo ataca, Coré le dice esto con todos los primogénitos, y Moisés lo que hace es ir y ver si realmente él está a cuentas con Dios o no está a cuentas con Dios. Y ver si realmente él está alineado a Dios o no está alineado a Dios. Y ver si realmente dónde está su corazón. ¿Reaccionamos así nosotros cuando viene el ataque? ¿Reaccionamos así nosotros cuando alguien nos dice algo, critica algo de nuestra persona? Cuando alguien pone en duda nuestra persona, ¿reaccionamos así nosotros? ¿Como reaccionó Moisés? Y esto es importante, hermano, mire. Escuche. Para Moisés fue muy importante saber si estaba alineado a Dios o no estaba alineado a Dios. Para Moisés, más importante que el ataque, más importante que el problema, era saber si él estaba alineado a Dios. Era saber si su corazón estaba en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque da lo mismo el problema que tengas, da lo mismo la crisis que estés viviendo. Si tu corazón está alineado al corazón de Dios, no habrá crisis ni problema que te pueda detener. Si tu corazón está alineado a la ley de Dios, no habrá crisis ni problema que te pueda detener. Entonces el problema no es la crisis, el problema no son los ataques, el problema no es la gente, el problema es si tú realmente, de lo que tú realmente tienes que preocuparte, no es de tus enemigos, no es del que habla de ti, no es de aquel que te viene persiguiendo. De lo que tú tienes que preocuparte es de que tu corazón esté alineado con el Señor. Porque si tu corazón está alineado al corazón de Dios, nada te podrá detener. Y Moisés manejaba este principio. Aleluya, hermano. Qué grande era Moisés. Qué grande era Moisés. Ahora mire. Escuche bien, iglesia. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo debes tú reaccionar al frente de alguien cuando te ataca? ¿Cuál es tu reacción al frente de los problemas que puedes vivir? Tu reacción debe ser la de Moisés. Caer de rodillas. Buscar al Señor. Pero generalmente, ¿saben lo que hacemos? Viene el ataque, viene la crisis, viene lo que sea, y respondemos según nuestros impulsos. Y respondemos según nuestro juicio. Y respondemos según lo que nosotros creemos que debemos hacer. Pero no buscamos al Señor. Pero no buscamos a Dios. Aleluya, hermano. Hay gente que le hace falta caer de rodillas. Hay gente que le hace falta caer de rodillas cuando vienen los problemas, cuando vienen las crisis, cuando las cosas no comienzan a funcionar. Usted, hermano, tiene que aprender a caer de rodillas. Hermano, no haga las cosas de acuerdo a lo que usted piensa. No meta sus sucias manos. No, hermano, deje que Dios obre. Dios nos ha venido enseñando ya hace varias semanas que Él haga el juicio, que de Él es la venganza. Eso es lo que dice el Señor, ¿o no? Mía es la venganza, yo te defiendo, yo soy el que te sostiene. Pero nos gusta defendernos a nosotros mismos. Nos gusta meter nuestras propias manos. Nos gusta a nosotros hacer venganza. Sí, porque está dentro de nosotros eso. No, yo me voy a defender. Yo quiero hacer venganza. Yo le voy a destrozar la vida. No, hermano. Caiga de rodillas. Busque al Señor. Sea un hombre manso. Sea humilde. Sea como Moisés. Frente al problema, frente a la adversidad. Hermano, no hay mayor arma que caer de rodillas. Aleluya. Hechos capítulo 7. ¿Quién ha leído el libro de Hechos capítulo 7?
la muerte de Esteban, el primer mártir de los creyentes. Dice la Biblia que cuando a él lo están apiedrando, cuando a él lo están juzgando, cuando a él lo empiezan a matar, literalmente a tirarle las piedras, la Biblia dice que él cayó de rodillas y se puso a orar, porque Esteban manejaba el mismo principio que Moisés, que frente a las piedras, frente al ataque, lo único que tú tienes que hacer es caer de rodillas. Y escuche, mi iglesia, cuando él cae de rodillas, cuando él comienza a orar, dice la Biblia que de repente se abrió el cielo, que de repente él vio al Señor y a la diestra vio al Hijo. Iglesia, hay oportunidad en tu problema, en tu crisis, de que el cielo se abra a favor tuyo. Pero ¿cómo se va a lograr eso? Cayendo de rodillas, no poniendo tu mano, no poniendo tu obra, tu inteligencia, sino cayendo de rodillas y buscando al Señor. Amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces, ¿por qué los cielos no se abren? Porque tú estás abriendo tu boca. ¿Por qué los cielos no se abren? Porque tú estás actuando bajo tu inteligencia. ¿Por qué los cielos no se abren? Porque tú no caes de rodillas. Si tú no dependes de Dios, entonces Dios no te va a defender. Entonces Dios no va a contar contigo. Yo necesito que los cielos se abran. Pero si no caemos de rodillas, iglesia, olvídese. Olvídese. Si sigue actuando en base a su propio juicio. Hermano, la gente que actúa según su juicio, ¿sabe lo que tiene en su mente? Que su juicio es mejor que el de Dios. No paguen mal por mal. No respondas lo que sientes. No hagas conforme a tus emociones. No hagas conforme a lo que tu corazón dice. Jeremías dice que el corazón es lo más engañoso que existe, hermano. Es lo más mentiroso que hay. ¿No? Según la Biblia no hay algo más mentiroso que el corazón. Pero ¿por qué entonces respondemos? Frente a los ataques, frente a los problemas, frente a la adversidad, con nuestro corazón, con lo que nuestro corazón dice. Hermano, tenemos que caer de rodillas. Nos hace falta, iglesia, escuche bien, nos hace falta caer de rodillas para que el cielo se abra al frente de nosotros y a favor de nosotros. Nos hace falta caer de rodillas para ver con nuestros ojos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Ahora escúcheme, mire la respuesta que le da Moisés a Coré. Esto es interesante, hermano, mire. Porque la respuesta que Moisés le da es una respuesta totalmente guiada por el Espíritu. Mire, dice, cuando Moisés se levanta le dice, bien, mañana entonces presentarán incienso delante del Señor en su altar. Y veremos a quién realmente escogió Dios para ser sacerdote. Miren lo que Moisés le está diciendo. En pocas palabras, ¿ya? En pocas palabras, Moisés le está diciendo a Coré, mira, tú dices que eres líder, tú dices que tú estás capacitado para ser líder. Bien, desde mañana comienza a servir. Tú dices que eres líder, sirve. Si tú dices que Dios está contigo, sirve. No, pero yo hago milagros, pero yo profetizo, pero yo bailo, yo danzo. Yo veo gatos negros, veo diablos rojos, veo ángeles blancos. Sí, pero sirve. Iglesia, la evidencia del respaldo de Dios en tu vida es tu servicio. Sirve. ¿Sí? ¿Por qué le digo esto? Porque podemos llenarnos de conocimiento, de Torá,
hebreo, griego, etc. Pero si usted no sirve, usted es un címbalo que retiñe, resuena, está vacío, tiene información, pero no tiene conocimiento, porque el conocimiento te lleva a la práctica, al servicio. ¿Sabe usted que la palabra educación en hebreo es Hanukkah? Y Hanukkah comparte raíz con la palabra dedicación. Es decir, una verdadera educación te lleva a dedicarte al maestro. Así que Moisés le dice a Coré, bien, tú dices que eres líder, mañana te quiero sirviendo tempranito en la mañana. Y le dice, y te quiero presentando incienso. ¿Por qué? Escuchen, ¿qué dice Rashi del incienso? Rashi dice que justamente después de los sacrificios había que prender incienso. ¿Por qué? Porque Rashi dice que, en un estado literal, lo que el incienso hacía era sacar el olor a muerte y producir un olor a vida. Así que lo que Moisés le dice a Coré es, bueno, si tú dices que tienes el respaldo de Dios, ¿a cuánto le has cambiado el ambiente? Si tú dices que Dios está contigo, si tú dices que eres un líder, desde mañana, temprano en la mañana, te quiero ver cambiando ambientes. Iglesia, todo lo que hacemos en este lugar para con la gente es para cambiar su ambiente de muerte a vida. Sirve. Sirve. ¿Qué dijo el maestro? ¿Qué dijo Yeshua? Dijo, si alguno quiere ser grande, sirva a los demás. No dijo haga milagro. No dijo sea el mejor cantante. Si alguno quiere ser grande, no dijo tenga la iglesia más grande. No, dijo sirva a los demás. ¿Quieres ser grande? Sirve. Sirve a tus hermanos. Sirve a aquel que está débil. Sirve a aquel que está cansado. Sirve a la viuda, al pobre. Visita a tus hermanos. Sirve aquí en la obra. Sirve. Servicio. Ahora mire, Moisés es inteligente. ¿Sabe por qué? Porque el único que puede presentar incienso por ley de Dios es el sumo sacerdote. Así que lo que Moisés está viendo es si Coré se atreve a traspasar los límites de la ley, solo por querer agradar a los demás, o querer agradar a Dios aun cuando eso vaya en contra de la ley de Dios. Eso pasa mucho hoy día. No, que lo hacemos así porque así hay que agradar al Señor. No, hermano, si la mejor manera de agradar a Dios es obedeciendo su ley. No hay para qué ponerle tanta parafernalia al asunto. Así dijo Samuel, al Señor no le agradan ni los sacrificios, ni las luces, ni los fuegos artificiales. No, al Señor le agrada que le obedezcan. Y punto. El pastor se puso fome. No, hermano, sí podemos poner luces, de hecho las tenemos, ¿cierto? Podemos tener buenos cantantes, buenos músicos, que también los tenemos. Amén. Me di 10 lucas a mí. Pero escúcheme. Básicamente lo que Moisés le está diciendo a Coré es, mira, si tú dices que tienes el respaldo de Dios, si tú dices que somos todos iguales, que tú también eres el líder, vamos, desde mañana tempranito sirviendo, pero sirviendo en orden, porque tú no puedes prender incienso. O sea, lo que Moisés esperaba, yo me atrevería a decir, ¿ya? Era que Coré le dijera, no, pues Moisés, sí, chuta, yo no soy tonto, me estáis pidiendo algo que no puedo hacer. No, pero el muy lindo vino y lo hizo. Y ahí demostró quién realmente era él.
Ahí demostró dónde realmente estaba su corazón. Su corazón no estaba en la ley del Señor. Entonces, hermano, no es solamente servir, escúcheme bien, también es servir en orden. No es solamente servir, es servir en orden. ¿Qué es servir en orden? Servir en orden es que yo esté predicando aquí, que la gente esté cantando allá, pero no estén en pecado. Servir en orden es que los líderes, escúchenme los líderes, servir en orden es que los líderes lleguen antes que toda la congregación. Servir en orden es hacer lo que usted tiene que hacer, lo que Dios le ha mandado a hacer. No es solamente servir, es también servir en orden. Servir en orden. ¿De qué le hija esa niña? Entonces, hermano, póngame atención. Mire, lo que Moisés nos está enseñando es que lo que le da rango a tu vida, lo que le da valor a tu vida, es servir al Señor. Pero servir en orden. Servir en orden. Amén. Aleluya. Ahora mire, ¿por qué es interesante lo que Moisés le dice a Coré? ¿Cierto? Porque realmente Moisés le dice a Coré que venga mañana. ¿Por qué es interesante eso? Porque Moisés todavía tenía la esperanza de que Coré se arrepintiera. Le dio un plazo. Le dice, ven mañana y presenta incienso. O sea, tuvo toda la noche para pensarlo. Tuvo toda la noche para tomar una buena decisión. Más aún así Coré persistió. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado un plazo, hermano? ¿Cuántas veces Dios te ha dado el tiempo? Pero seguimos persistiendo en el error. Cambia tu mente. Crece en tu mente. Amén. Aleluya. Ahora mire, mientras todo esto está ocurriendo, ¿ya? ¿Sabe lo que pasa? Coré presenta el incienso con los 250 primogénitos y dice la Escritura, ¿ya? En Números capítulo 16, que mientras ellos estaban presentando el incienso, vino una plaga del Señor y comenzó a morir todo el pueblo. Sí, porque cuando tú sirves en desorden, lo único que produces es muerte. Cuando tú estás sirviendo no en el orden correcto, lo único que produces es muerte. ¿Por qué entonces comienzan a morir las cosas en nosotros? ¿Por qué hay cosas que mueren en nuestra vida? Porque no estamos sirviendo en el orden de Dios. Usted sirva según su orden. Usted sirva en orden. No es solamente venir a la iglesia. No es solamente llegar. Es llegar a la hora. Es venir, levantar las manos y adorar. Servir en orden. Es venir y darlo todo aquí delante del Señor. Es un día a la semana. Son 3 horas. ¿Cómo no lo vamos a poder hacer en orden? En orden. ¿Me está escuchando? Por eso es que se mueren las cosas en nuestra vida. Porque servimos como queremos. Porque venimos al Señor como queremos, como nos da la gana. Y no en el orden de Dios. Nadie, hermano, que venga en desorden. Nadie que venga en desorden, hermano, se va a escapar de Dios. Dios no puede ser burlado, iglesia. Por eso les pido a los músicos integridad. Les pido a los predicadores integridad. Les pido a los líderes integridad. No podemos estar orando aquí por la gente con pecado oculto. No puede usted bendecir a su hermano con pecado oculto.
Camina en orden, iglesia. Sirva al Señor en orden. Amén. Ahora, mientras está ocurriendo toda esta muerte por causa del servicio de Coré, escuche bien. Mire lo que dice Números 16, 23 al 24. Mire. Habló el Señor a Moisés diciendo, habla a la congregación. Mire lo que dice. Habla a la congregación y diles, apartaos de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram. Miren lo que Dios le dice a Moisés. Mientras está ocurriendo la muerte en todo el pueblo, mientras gente está muriendo, el Señor le dice a Moisés, Moisés, dile a la congregación que se aparten de las tiendas de... Iba a decir Pablo, no sé por qué se me ocurrió. Apártense de las tiendas de Coré, dijo el Señor. De Mario y de Claudio, Datán y Abiram. Mire, escuche bien. Es una orden de Dios. No es del pastor. No es de Moisés. A Moisés no se le ocurre. Dios le dice a Moisés, dile a la congregación que se aparten de las tiendas de Coré, de Datán y Abiram. De hecho, el apóstol Pablo, ¿sabe cómo lo dice? El apóstol Pablo dice, con tales personas no se sienten ni a comer. Y eso a mí me cuesta. Mire lo que dice, Pablo lo dice así, hermano. Con tales personas no hagáis ni tal de sentarte a comer. De hecho, en otra ocasión Pablo dice, al que cause divisiones a la primera, a la segunda amonestación, que suenen puntareas la... Hermano, es que ahí es cuando vemos que la iglesia primitiva se manejaba según los principios de la Torá. ¿Por qué? Mire, ¿por qué esto es interesante? Escuche, era tan la conducta aberrante de Coré que por orden de Dios, ¿ya?, la congregación debía alejarse de estas personas y de sus casas. El apóstol Pablo, ¿cierto?, le dice a Corintios, con tales personas ni siquiera te sientes, ¿ya? Porque lo único que causan es muerte. Escuche bien, hay gente que lo único que causa es muerte. Hay gente que realmente es tóxica, hermano. Con eso no se siente ni a comer. Escuche, es interesante que aparecen otros nombres, Datán y Abiram. Aparecen dos más aquí, ¿ah? Datán y Abiram. ¿Sabe por qué es importante? Porque estos eran vecinos de Coré. ¿Sabe lo que dice el proverbio? El proverbio dice, qué mal por el vecino del maldadoso. Eso es lo que dice Salomón. Qué mal por el vecino de aquel que tiene maldad en su corazón, porque sabe que el vecino tarde o temprano se va a contaminar. Y eso es lo que ocurrió con Datán y Abiram. Eran vecinos de Coré. Por lo tanto, tarde o temprano, todas las quejas, todas las cosas que Coré decía y sentía, se las transmitió a sus vecinos. Se las transmitió a Datán y Abiram. De hecho, los rabinos dicen, ¿cuál era el pecado de Datán y Abiram? Ser los vecinos de Coré. No quisieron cambiarse de tienda. Ese fue su pecado. Hay gente que realmente no quiere cambiarse de tienda cuando sabe que tiene que hacerlo. Ahora, ¿por qué el Señor dice apártense de las tiendas de estos hombres? Escuche bien, porque finalmente ahí es donde todo inició. Ahí es donde se llevaban a cabo las conversaciones secretas. ¿Ah? Escuche, todo lo que se desencadenó como una rebelión que produjo una muerte de 14.200 personas nació en una conversación de 3 vecinos. De 3 vecinos. Cuando Moisés mandó a buscar a Datán y Abiram,
según Números 16. ¿Saben lo que le respondieron Datán y Abirán? Lo mismo que Coré. ¿Quién te puso a ti por líder? Hablaban lo mismo. Hablaban el mismo idioma. Porque cuando se iban a la casa, hablaban lo mismo. Se traspasaban lo mismo. Y comenzó la rebelión. Escuche bien. La rebeldía nace con conversaciones indebidas. Escuche bien. La rebeldía, la rebelión de un pueblo que produjo 14.200 personas muertas, comenzó con conversaciones de 3 personas. De 3 personas. Repita después de mí: conversaciones indebidas. ¿Cuál era el pecado realmente de Coré, Datán y Abirán? Sus conversaciones. Sus palabras. Sus palabras. Lenin, ¿podía ahora? ¿Y cuáles son las conversaciones indebidas? Yo se las traje hoy día en PowerPoint. Estoy creciendo ahora. Está creciendo mi mentalidad. ¿Cuáles son las conversaciones indebidas? ¿Cuáles son las palabras que Dios no nos permite decir? Por favor, el director. Vamos a leer todos juntos. A ver, ¿quieren leer? ¿Quieren aprender? ¿Ah? ¿Está apagada? ¿Está apagada? Conversaciones indebidas. Escuche bien. Que funcione, que funcione. Primera vez que traigo un power y no va a funcionar. Estos eran los pecados de Coré, de Datán y Abirán. Sí, ahí sí. ¿Se leen allá o no? ¿Pueden leer? ¿Cómo dice el título? Lashon Hará. ¿Ya? Que en español se traduce como lengua maligna. Mira el que está a su lado. Mírale la lengua. Los rabinos dicen que es, escuche bien, los rabinos dicen que es lengua bífida, como la lengua de la serpiente. A ver, entonces mire, palabras que destruyen, aunque sean verdad, aunque no sean por la espalda, y sean al frente de la persona, si tus palabras producen daño, es, dígalo fuerte, es lashon hará. ¿Cuál es la otra conversación indebida? Número 2, mire lo que dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Regilut, ya que viene de la palabra regel. Mire lo que dice Levítico 19:16. Mire lo que dice. No andarás chimeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Hermano, mire lo que dice ese verso. Mire lo que dice ese verso. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y mire cómo termina. No atentarás en contra de la vida de tu prójimo. Por eso que Proverbios dice, escuche bien, que abominación es aquel que siembra discordia entre hermanos. Es a tal grado de un asesinato para el Señor. El chisme. Regilut. Mire, chismeando en hebreo regel. Y esto es interesante, escuche bien. De la raíz racal. ¿Sabe lo que significa racal? Mire lo que significa. Viajar para comerciar. Aromático. Comerciante. Comercial. Mercader. Por lo tanto, regilud es viajar con palabras seductoras que producen odio y siembran división. Eso es regilud. Es viajar de aquí para allá con palabras que producen odio, que producen división. Y escuche bien, son palabras como las de un comerciante. Son seductoras, son atractivas. Pareciera que no son malas, pareciera que tiene la razón, pero está produciendo
odio. Está cuestionando a una persona. ¿Sabe qué? Escuche bien, póngame atención. Hay predicadores que predican regilú. Hay predicadores que con su enseñanza fomentan el odio a otros predicadores. Hay predicadores que con su enseñanza fomentan el odio a las denominaciones que no son las de él. Regilú. Hay predicadores que con su enseñanza lo único que hacen es poner en duda y en cuestionamiento las enseñanzas de otros predicadores. ¿Cómo gastar tiempo en eso? Cuando hay tanta escritura. ¿Sabe cuánta gente yo he dejado de seguir en Facebook porque sus mensajes lo único que producen son odio, división? Regilú. Conversaciones que lo único que producen son odio. Amén. Vamos con la última, tercera. Esta es la que le gusta a todos ustedes, ¿cierto? Abak Lashon. La palabra Abak en hebreo es polvo. ¿Ya? Así que Abak Lashon se traduce como levantar polvo. O lo que nosotros decimos en buen chileno, dejarla boteando. ¿Cuántos han pecado de esa forma? Usted nomás, pastor. Escuche, miren lo que dice levantar polvo, Abak Lashon. Conversaciones, póngame atención, conversaciones que incitan a cuestionar la imagen del otro sin pronunciar directamente las faltas, nombres y sucesos. Tratar de que el otro sea el que peque, declarando con sus propias palabras lo que acontece. Miren lo que dice. Produce daño en la mente de aquel que escucha, dando paso a especulaciones negativas de la persona que se habla. Es decir, Abak Lashon es esa que tuviera, no sé, alguien se me acerca y me diga, pastor, hay que orar por la hermana Sandy. ¿Sí? ¿Por qué? No, yo le digo que hay que orar por ella nomás. Yo la vi el otro día por ahí y pastor, hay que orar por ella. Ah, ya. Y de pasadita oré por la Katy también porque es su hermano. Así que yo no quiero decir nada, pastor, pero yo le digo nomás. Ojo ahí. Eso es levantar polvo. Abak Lashon. Así que hermano, sepa que si usted viene a decirme algo así a mí, yo no lo voy a pescar ni en bajarme. Si usted viene a hablar Lashon Hará conmigo, no lo voy a pescar ni en bajar. Si usted viene a hablar Regilú conmigo, no lo voy a pescar ni en bajarme. Porque por causa de esos tres tipos de pecado, se formó una tremenda rebelión en el pueblo de Israel. ¿Se le aprendió? Número 1. Ya, fuerte, fuerte. Número 1. Número 2. Número 3. Abak Lashon. Amén. Así que Pablito, no me escribáis más esos WhatsApp tempranito. Pablito el otro día me mandó un WhatsApp como a las 7 de la mañana. Oiga, pastor, ¿habló con Mario anoche? No, ¿de qué sería? Ah, no sé, que él le diga. ¿Me entiende, hermano? En pocas palabras, tenemos que cuidar nuestra lengua. Y no solo nuestra lengua, escuche bien. Tiene que cuidar, ¿qué? Su oído. Toca el que está a tu lado y dile, cuida tu lengua y cuida tu oído. Ahora dile, apártate de la tienda de Coré y de la Tanya Virán. Póngame atención, ya estamos terminando, mire. Tenga cuidado con sus conversaciones, porque de ellas puede nacer una gran rebelión. Tenga cuidado con quién habla.
Tenga cuidado con lo que habla y cómo lo habla. Amén. Tenga cuidado con quién habla, con lo que habla y cómo lo habla. Si usted tiene dudas de algo, pregúnteme a mí. Pregúnteme a mí. No siempre dudan los demás. No sea un viajero comerciante. Pregúnteme a mí. Si usted tiene dudas de alguien, pregúntele a él. Con palabras oportunas. Hable bien. No dañe a nadie. Como el otro día me bajaron los pensamientos, el otro día dije, la chonjara es peor que un disparo de una pistola. Sí, porque las balas te las sacan, pero las palabras muchas veces quedan. ¿Sí o no? ¿Está para cuando me muera esa? Una fotito, ¿no? En la tumba ahí. Con un churrasco al lado. Escúcheme bien. Las grandes rebeliones nacen en pequeños grupos. ¿Me está escuchando? Amén. Póngame atención. Las grandes rebeliones nacen en pequeños grupos. Póngame atención porque ya estoy terminando, por favor, no se vayan de la predicación. Las grandes rebeliones nacen en pequeños grupos. ¿Quién se acuerda de un mandamiento de la Torá? En donde dice, escuchen lo que dice el mandamiento, dice, hablando de los funerales, dice, no se harán marcas en sus cuerpos. Un verso que muchos toman para decir que no hay que tatuarse. Dice, no se harán marcas en sus cuerpos y no se harán trozos. ¿Ya? No se harán cortes en su cuerpo. Escuchen bien. Los rabinos en el Talmud, ¿saben lo que dicen de este mandamiento? Dicen lo siguiente: que el cuerpo es la congregación y que los trozos son las personas. Por lo tanto, los rabinos dicen que el mandamiento de no hacer cortes en el cuerpo es: no se harán trozos en la congregación. Es decir, no se harán grupos pequeños en una congregación. Porque ahí es donde nacen las rebeliones. Cuando empiezan a nacer los grupitos chiquititos, tenga cuidado. No se harán trozos de la congregación. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mi visión como pastor de iglesia no es que seamos grupos chiquititos, es que todos seamos un solo espíritu, una sola fe y un solo corazón. Denle un aplauso al Señor, amén. Iglesia, no hagamos pequeños grupos. No hagamos pequeños grupos. Cuando vamos todos la pasamos mejor. ¿Ah? Si cuando vamos todos la pasamos mejor o no. No se excluya. ¿Cómo se dice? Intégrese. Intégrese a sus hermanos. Somos todos una familia. No haga trozos pequeños, porque ahí comienzan a hacer las rebeliones. Bastó con que Coré se encontrara con dos. Escuche bien. Bastó con que Coré se encontrara con dos que pensaran como él, y vino la rebelión. Escúchame. Claudito, acompáñame. Póngame atención.
los pecados de Coré, aunque estos eran sus pecados, todo esto provenía de un pecado mayor. Escuche bien. Todo lo que Coré hizo provino de un pecado mayor. ¿Cuál era la gran queja de Coré? Era de que ¿quién había puesto por líder? A Moisés, ¿cierto? Ahora, yo le quiero decir a usted esa pregunta. ¿Quién puso a Moisés por líder? ¿Quién puso a Moisés por líder? Dios. Por lo tanto, el gran pecado de Coré era rebelarse en contra de lo que Dios había establecido como orden. ¿Amén? Así que en ese sentido, hermano, mire, en ese sentido, todos hemos pecado como Coré. ¿Cuántos han hablado la chonjará? Levante su mano. ¡Ninguno! Oh, yo soy el primero, Señor. ¿Cuántos han hablado regilud? ¿Nadie? ¿Cuántos han hablado Baklashon? Y por último y lo peor, ¿cuántos se han rebelado en contra del orden establecido de Dios? Escuche bien, quizás no en contra del orden que Dios ha establecido en la iglesia, pero sí quizás en contra del orden que Dios ha establecido sobre el matrimonio, sobre tus finanzas. Dios ha establecido órdenes para cada área de nuestra vida. Gloria a Dios si usted no se ha rebelado en contra del orden de la congregación. Pero eso no significa que usted quizás no se ha rebelado en contra del orden de las relaciones personales, en contra del orden del matrimonio. La Biblia dice que a la esposa hay que tratarla como vaso frágil. Escúchenme los esposos. Hay que tratarla como vaso frágil. Ese es el orden. Si tú no lo estás haciendo, te estás rebelando como Coré. ¿Me está escuchando? La Biblia dice: no exacerbéis a vuestros hijos para que no respondan con ira. Hay un orden establecido, pero le seguimos gritando a los niños. Le seguimos gritando todo el día. Nos hemos rebelado en contra del orden que Dios ha establecido. Hay tanto de Coré en nosotros, más de lo que pensamos. No solo la chonjará, no solo regilún, no solo abad la chon, sino que principalmente rebelarnos en contra de los órdenes, les órdenes que Dios ha establecido. Hay un orden que Dios ha establecido para que veas sus promesas cumplidas. Fe, perseverar. Pero usted insiste en llorar, en amargarse, en rebelarse en contra de ese orden. Escuche, ¿cómo entonces ponemos fin a Coré? A ese Coré que está dentro de nosotros. ¿Ah? ¿Cómo ponemos fin a eso? Tal como lo hizo el Señor en Números 16. Miren lo que dice Números 16. Póngase de pie, por favor. Números 16, verso 30 al 35. Solamente Claudito acá adelante, ¿ya? Miren lo que dice Números 16, verso 30 al 35. Porque yo creo que hoy día Dios va a hacer algo. ¿Amén? Dios va a hacer algo hermoso hoy día. ¿Amén? ¿Cómo ponemos fin a este Coré que está dentro nuestro?
que se rebelan contra el orden de Dios, que lo único que produce es muerte por nuestra vida. Queremos hacer algo, muere. Queremos unirnos a alguien, muere. Algo queremos hacer y muere. Mire, ¿cómo puso fin el Señor a Coré? Números 30 dice, hablando Moisés, mas si el Señor hiciere una cosa nueva, repita después de mí, algo nuevo. Escuche, y la tierra abre su boca y los traga con todas sus cosas y descienden vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres no son del Señor. Y aconteció que, acabando Moisés de hablar estas palabras, se rompió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos y a sus casas, y a todos los hombres que acompañaban a Coré. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al abismo. Los cubrió la tierra, y murieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, que no nos trague también la tierra a nosotros. Y el último verso, 35. Y también salió fuego del Señor. Repita después de mí, fuego del Señor. Fuego del Señor, y consumió a los 250 hombres que estaban ofreciendo el incienso. ¿Cómo ponemos fin a este Coré que está dentro de nosotros? Lo único que nos queda, escuche bien, es que el Señor haga algo nuevo en nosotros. Lo único que nos queda es que el Señor haga algo nuevo en nosotros. Porque, hermano, hay cosas que ya no van a resultar. Hay cosas que ya, hermano, escúchame bien, ya no tienes que seguir tratando con ellas. Tú necesitas algo nuevo de Dios. Tú necesitas que Él haga algo nuevo. Escuche, la palabra nuevo en hebreo, hadash, significa rejuvenecer, dar frescura, revitalizar. Hay cosas en tu vida que necesitan ser revitalizadas, que necesitan ser renovadas, refrescadas. Hay relaciones que necesitan algo nuevo, necesitan ser rejuvenecidas. Pero ¿cómo lo hace esto el Señor? No es con una varita mágica, hermano. No es con una oración. No es que yo te imponga mano. ¿Cuándo el Señor hace algo nuevo? Cuando literalmente te traga la tierra. Es decir, cuando te humillas. Cuando te humillas delante del Rey. Cuando te humillas y le dices, me he rebelado en contra de tu orden. Me he rebelado en contra del orden de mi iglesia, en contra del orden de mi matrimonio, en contra del orden como padre. Me he rebelado en contra de mi pastor, en contra de mis hermanos. Me he rebelado. Me humillo, Señor. Entonces ahí viene lo nuevo. Pero ¿sabe qué? Escuche bien. Todo eso no va a suceder si no estamos dispuestos a ser consumidos por su fuego. Para darle fin a Coré, el Señor no solo hizo algo nuevo, no solo abrió la tierra, sino que también envió un fuego que consumió a toda su compañía. Escúchame, iglesia, es que hay cosas que no van a cambiar en tu vida con una palabra, con una enseñanza. Hay cosas que no van a cambiar en tu vida, escucha bien, cantando, adorando, viniendo a la iglesia. Hay cosas que cambian en tu vida solamente
cuando el fuego del Señor te llena y consume la rebeldía que está dentro de ti.